Buenas tardes a todos. En primer lugar, daros las gracias por estar en esta hora tan introspectiva en el salón, recién comidos. También darle las gracias al comité organizador y al comité científico por invitarnos a formar parte de esta mesa. La mesa 4 se llama Evaluación de la eficiencia. Creo que indirectamente en las mesas anteriores ya se ha hablado de este tema tan interesante. Los sistemas de salud de los países desarrollados se enfrentan a nuevos retos y en este contexto de transformación de estos sistemas sanitarios, la evaluación de la eficiencia es de especial relevancia. Un sistema sanitario eficiente tiene como objetivo maximizar la calidad de la atención y los resultados obtenidos con los recursos disponibles, vinculando el concepto de calidad científico-técnica al concepto de eficiencia y sostenibilidad. Disponer de medidas robustas de la eficiencia en las organizaciones sanitarias es clave para el diseño de las reformas que este sistema sanitario nos demande. Pero la eficiencia también tiene un componente social, lo que llamamos eficiencia social, que es la eficacia máxima que se debe de pretender para cada paciente, pero sin olvidar que la maximización de los beneficios para el conjunto de la población es imprescindible con los recursos disponibles. En esta eficiencia deben de participar, como no puede ser de otra manera, las administraciones públicas, los profesionales sanitarios, la industria farmacéutica, los pacientes y los usuarios y los investigadores y académicos. Desde las administraciones públicas tenemos la obligación de evaluar costes y prestar toda la asistencia con los máximos niveles de calidad, con el fin de establecer prioridades y orientar todas las políticas y estrategias a la eficiencia para la obtención de resultados de salud. Por otra parte, también tenemos obligación, desde las administraciones públicas, desde los gestores sanitarios, de dar cuenta a la sociedad del uso de los recursos. Ya se habla en otra mesa de la rendición de cuentas. Y para ello es imprescindible contar con nuestros usuarios, con nuestros pacientes, y para ello es imprescindible darles la información pertinente sobre la efectividad y sobre la calidad, con el fin de que con este conocimiento se les estimule la participación. Acaba de llegar Álvaro Hidalgo. Bienvenido, Álvaro. Hemos tenido que empezar, ¿vale? Pero bueno, todavía no he hecho la presentación de los ponentes. Me acompañan tres ponentes magníficos, con muchísima experiencia, los tres cada uno en un campo diferente, con lo cual la mesa espero que sea muy rica. A mi izquierda tengo a Enrique Bernal, que es investigador del Instituto Aragonés. Tiene muchísimas publicaciones, pero querría resaltar que es impulsor de los atlas de variabilidad clínica. Es doctor en Sociología, doctor en Medicina y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. A mi derecha tenemos a Josep Pomar, que tiene una larga trayectoria en gestión sanitaria, nos va a dar su visión. Ha pasado por diferentes puestos, tanto a nivel hospitalario como a nivel de atención primaria. Ha sido director general de Salud Pública en Baleares y director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares, así como gerente de Atención Primaria de Mallorca. También ha sido consultor a nivel nacional e internacional de temas relativos a la planificación y a la gestión sanitaria. Y por último, Álvaro es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Castilla-La Mancha, experto en Economía de la Salud y profesor de Economía en la universidad. Y también, en la actualidad, dirige un equipo de investigadores en el Seminario de Investigación en Economía y Salud de la universidad. Gracias. Si os parece, cada uno de vosotros hacéis una pequeña introducción, dando el enfoque del perfil profesional que cada uno de ellos tenéis, y a continuación establecemos un debate con preguntas, tanto por parte de la moderadora como del público. Pues sin más, Enrique. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, yo la idea que tenía era dar 4 pinceladas. Es la experiencia de estar evaluando servicios sanitarios español y europeos durante 15 años y ver cuál es la reacción que en el público tiene cuando hablas de eficiencia. Y estas reflexiones son las que en esta primera parte, si te parece bien, voy a soltar. Espero que alguna resulte polémica y así avivamos el debate. La primera cosa que veo es que eficiencia, y lo he podido comprobar en la mesa de esta mañana, resulta confundido con otros términos, como puede ser reducción de coste o aseguramiento de la sostenibilidad
o efectividad. Se ha utilizado indistintamente esta mañana varias veces. La segunda cuestión es que es un término polisémico. Hablamos de eficiencia como si fuese un todo y en realidad puedes encontrar distintos elementos que se refieren a la eficiencia. El más conocido quizá es conseguir más output para los recursos que tienes. Esto es una eficiencia que habitualmente se llama productividad. Luego también tienes que a lo mejor entre un médico y una enfermera se pueden producir los mismos bienes, pero sin embargo cuesta menos la enfermera que el médico. Y entonces esto también sería efectividad. Y hay un tercer elemento más de corte social, que es la cantidad de dinero que gasto en esto, dejo de gastarlo en esto. Es lo que se llama coste de oportunidad. Y si lo moviese a otra partida, lo asignase a otra partida, ganaría más valor social. Valor social puede ser salud, pero valor social también puede ser bienestar en términos generales. Es decir, entonces en la polisemia, cuando se habla de eficiencia, pues a veces se confunden unos términos con otros y conviene desde el principio aclarar de qué hablamos. Quizá es un punto controvertido, pero eficiencia es un término médico. Eficiencia es porque lo que hacemos es efectivo. De otra manera, no podemos hablar de eficiencia. O demostramos primero que lo que hacemos es efectivo u olvidémonos del resto. Por eso digo que es un término eminentemente médico. A nosotros nos dedicamos, yo soy médico, nos dedicamos a que lo que hacemos funcione. Hay que demostrar que funciona. También esta mañana se ha dicho largamente que muchas de las cosas que hacemos no funcionan. Pues sobre esas no miremos la eficiencia, porque no funcionan. Y finalmente, un término que se va escuchando cada vez más, seguramente el lenguaje europeo, pero y anglosajón el término value, pero se está imponiendo en nuestros contextos próximos. Eficiencia se está retraduciendo a valor. En definitiva, es lo mismo, es decir, ganar outcome, ganar buenos resultados en salud o en bienestar, según el resultado que miremos, con el menor coste posible, global, en términos generales. Entonces, empezaréis a oír la palabra valor con mucha más frecuencia. Valor es eficiencia. Y salgo del diccionario y hago tres apuntes para el contexto de estas jornadas. En atención primaria, donde habría que mirar eficiencia, donde habría que evaluarla. He apuntado 3, 4, 5 cosas en mi cabeza. Las visitas de seguimiento de los pacientes, yo creo que es un gran foco de ineficiencia. El segundo es las pruebas que se solicitan que son innecesarias. Tercer foco de ineficiencia es querer realizar pruebas diagnósticas cuando lo que tengo es una alta probabilidad de falsos positivos por el contexto en el que estoy trabajando, de tasas muy bajas de enfermedad. Otra gran fuente de ineficiencia a estudiar sería la incomunicación con el resto de agentes del sistema de salud, y una que se comentó esta mañana, por cierto. Y una quinta fuente de ineficiencia sería las hospitalizaciones potencialmente evitables y atribuibles a los cuidados no realizados en atención primaria. Bueno, pues este es un poco mis reflexiones a bote pronto. Muy bien, Enrique. Cuando quieras, Josep. Muy bien. Buenos días. Bueno, yo un poco también, cuando vi el término eficiencia también me preocupé un poco, porque pensé el término de eficiencia pues no deja de ser un término un tanto hard, ¿no? Que en los estudios que se hacen y recientemente en España se ha publicado uno de eficiencia comparada entre hospitales, pues es un tema técnico de análisis envolvente de datos, etcétera, etcétera. Entonces yo pensé, mi papel aquí no es de técnico, yo creo que los gestores no somos técnicos, somos algo raro, y sí que podía dar un poco una visión también un poco panorámica desde un punto de vista de mi experiencia personal y en este momento particular, en este momento concreto, de alguien que se alejó hace 6 años del sistema sanitario público, después de haber pasado, como comentabas, por atención primaria, por salud pública, por la gestión de un servicio de salud, y vuelve al cabo de 6 años, y entonces, bueno, pues
pues hay cosas que uno pues las ve en cierta perspectiva, ¿no? En primer lugar, coincidiendo un poco con Quique, es polisémico, pero sí que creo que en el sector, y tú también lo apuntabas, yo no sé si es un término médico o no, pero sí que es verdad que no es una novedad. Somos un sector que lleva muchos años preocupada por la eficiencia y que ha conseguido incorporar este término, a veces de manera equívoca, a veces de manera usada de forma poco rigurosa, pero ha conseguido inculcarla en nuestra cultura de día a día. Hoy es raro que te venga un jefe de servicio clínico y cuando te presenta algún proyecto no te deje caer pues que esto lo hace o presenta esta alternativa en pro de mejoras de la eficiencia en el centro, ¿no? Aunque sea, pues, bueno, una cosa que en definitiva pues, se va a gastar más y pueda ser de resultados difíciles de medir, ¿no? Entonces tenemos por una parte estos estudios hard y por otro en la práctica lo que hemos usado como arsenal, ¿no? Como arsenal yo creo que hemos usado bastante el coste-efectividad en los temas, digamos, más macros o los temas a la hora de incorporar alguna técnica, algún medicamento, alguna fórmula incluso organizativa. Coste-efectividad, que yo hago un paréntesis, un apunte, porque ayer mirando algunas cosas un poco para orientarme para este debate, os recomiendo un artículo polémica publicado en el boletín de noviembre de AES, de la Asociación de Economía de la Salud, donde un economista de la salud de Pro, Guillem López Casasnovas, nos pone en crisis el tema coste-efectividad, porque yo sí que creo que eficiencia en gran parte es algo efectivo a un coste razonable, ¿no? que ha demostrado, a partir de la restricción que decíamos poner o de la comparación que decíamos poner, ha mostrado este coste-efectividad. Pues Guillem López Casasnovas, todo un economista, nos dice, cuidado, leerlo, porque dice, cuidado, lo del coste-efectividad habría que mirárselo, no tanto por el lado de la efectividad, que él confía en que a partir de la eficacia demostrada y a partir de una práctica clínica razonable, pues podemos garantizar efectividades solventes, sino que dice cuidado por el lado de los costes, ¿no? Primero, porque el debate se resiste mal, sobre todo en este momento el debate coste-no coste tiene poca legitimidad, ¿no? Enfrentado a efectividad. Y segundo, porque te dice, hombre, lo que no sabemos hacer es medir los costes. Dice, joder, pues apaga y vámonos. Pero sí que hemos usado el coste-efectividad. Hemos usado el benchmark también como herramienta de referencia para la eficiencia y sobre todo yo creo que hemos utilizado la productividad, ¿no? Yo creo que los gestores sobre todo hemos sido un poco más brutos y hemos visto la productividad, ¿no? Cantidad en lo que es la actividad y después un tema que yo creo que aquí sí que ha sido un tema estrella, sobre todo en atención primaria, en intentar mejorar la eficiencia, que ha sido el del uso racional del medicamento, ¿no? Yo creo que ahí sí que, a partir de costes de efectividad más o menos conocidos, pues se ha valorado o se ha comparado la mayor o menor eficiencia de una práctica clínica. Históricamente, yo recuerdo que Vicente Ortún siempre nos dividía los temas, cuando era en sus cursos, entre las vías clínicas y las vías no clínicas, ¿no? Por tanto, yo creo que a la eficiencia nos podemos acercar mediante vías clínicas y mediante vías no clínicas. ¿Qué impresión tengo un poco del panorama de estos años? Tengo la impresión de que los años previos a la crisis, incluso en los primeros años de la crisis, el sector se preparó, debatió y planteó muchas alternativas de vías no clínicas, ¿no? Repasando en el 2007, 2008, etc., la cantidad de documentos de sociedades científicas, de asociaciones de profesionales, de entidades consultoras, etcétera, etcétera, que hicieron aquellos documentos de alternativas a la sostenibilidad del sistema sanitario. Yo creo que es fácil encontrar 12 o 15 en una búsqueda rápida, ¿no? Y básicamente se centraban en mantener una línea de grandes reformas del modelo que ya se habían apuntado de alguna manera con anterioridad, pero insistiendo en términos como la colaboración público-privada, como en los temas del cambio en el modelo de gestión de recursos humanos, ¿no?
Este tipo de cosas. Pero sí que es verdad que parecía que el sector, sensible a la sostenibilidad del sistema, parecía que el sector sabía lo que había que hacer en un momento que estábamos creciendo un 10 o un 11% en gasto sanitario todos los años. Entre 2007 y 2008 creo que es más o menos la media es del 10%, con un PIB que crecía un 3 o algo así, que íbamos muy bien, pero los del sector sanitario íbamos mucho. Pero teníamos conciencia de que aquello no se podía aguantar, de que aquello se iba a caer en algún momento y, por tanto, poníamos todo un esfuerzo de alternativas, ¿no? A pesar, mi punto de vista es que a pesar de que había algunos deberes hechos, ¿no?, en el momento en que apretó la crisis de verdad, las medidas que se tomaron tuvieron muy poco que ver con estas reformas que se propugnaban desde el sector, algunas discutibles, el tema del copago, estas cosas que siempre, pero algunas que parecían bastante razonables, ¿no? Y por tanto, en la práctica, el abordaje, el afrontar la crisis, a pesar de que contábamos con herramientas para hacer el sistema más eficiente, el uso de la tecnología, todas estas cosas que decíamos, al final, bueno, todos hemos vivido un poco cuál ha sido la solución inmediata, posiblemente un cierto fracaso del sector sanitario, que no ha liderado o no pudo liderar por las urgencias las medidas anticrisis, y básicamente una serie de medidas que se han basado en el ajuste salarial, en el ajuste en los precios de la farmacia, en el encogimiento de equipos directivos y de herramientas, digamos, de gestión administrativa, lo cual no lo digo con un ánimo corporativo, sino que posiblemente es más grave de lo que parezca, ¿no? Es decir, un poco estas políticas donde da lo mismo equipo directivo consolidado, con suficiente masa crítica como para abordar problemas complejos, etcétera, etcétera. No da lo mismo que equipo directivo al que de repente le caen 4 o 5 centros más por una fusión o por una... Esto no da lo mismo, ¿no? Restricciones en el acceso también, se puso alguna restricción en el acceso durante la crisis, bueno, y una paralización absoluta en las inversiones, ¿no? La renovación tecnológica se dejó apartado, ¿no? ¿Qué sorprende? Hombre, sorprende, por una parte, lo comentábamos antes, en el previo, que el sistema lo ha soportado. Este sistema, y Quique me decías que por esto se llama sistema, ¿no? Sí. Este sistema lo ha soportado. Este sistema lo soporta casi todo, ¿no? Soporta los cambios continuos, soporta los recortes absolutos. Este sistema lo ha soportado, ¿no? Pero yo creo que estamos en una etapa diferente, estamos saliendo de la crisis, parece que habrá un cierto crecimiento económico y uno se teme que podemos ir abocados a repetir errores del pasado y además un poco con la casa en peores condiciones que la teníamos hace unos años, ¿no? Yo creo que ahora tenemos un sistema mucho más burocratizado, mucho más rígido, menos participativo y mucho más verticalizado, con lo cual entiendo que los riesgos de entrar otra vez en una espiral de crecimiento de gasto incontrolado yo creo que son enormes. ¿Dónde pienso yo que en este momento? En todo caso, pues un poco para abrir el debate, ¿no? Yo creo que los gestores, yo creo que fuimos erróneamente, equivocamos nuestro papel y nos dedicamos a hablar de reformas. Las reformas, si no salen de los proyectos políticos con una base que legitime las reformas, no son posibles. Por lo tanto, yo creo que en este momento, aunque uno sea reformista, no va a ser un tiempo de reformas, ¿no? Y que, por tanto, tenemos que girar el calcetín hacia dentro de nuestras casas y yo creo que tenemos que poner el acento en lo que históricamente llamábamos las vías clínicas. Yo creo que las mejoras en eficiencia en este momento van a venir de la mano un poco del cambio del modelo asistencial, ¿no? Un poco yo creo que tomando estas tendencias que hay hoy en día que hablan de una atención sanitaria basada en el valor, que aporte valor y por lo tanto, bueno, pues un poco una serie de movimientos y una serie de reflexiones que nos ayudan a identificar cuáles serían las medidas
que habría que tomar, pero sobre todo recuperar esta idea de que lo que es eficiente, o lo que parece que se va a considerar eficiente, es aquello que aporta valor al ciudadano, ¿no? Por tanto, incluye su participación en la toma de decisiones y, por lo tanto, incluye conocer, explorar claramente cuáles son sus necesidades, ¿no? Yo planteo hasta aquí porque quería después a lo mejor entrar en algún detalle. Sí, luego retomaremos de este tipo. algunos de los puntos que has dicho. Álvaro. Bien, pues yo voy a intentar coger lo que han dicho Quique y Josep e intentar hacer una síntesis con la visión no del clínico, sino del economista, ¿no? Entonces, en primer lugar, para mí, la eficiencia, lo mejor que tiene la eficiencia aplicada al sistema sanitario, y especialmente en atención primaria, es que nos obliga a medir lo que hacemos. Es decir, no podemos ser eficientes si no hay evaluación. Necesitamos evaluar resultados en salud y necesitamos evaluar costes. Por lo tanto, cualquier política que implique eficiencia nos va a tener que venir de la mano de políticas que implican medición de lo que hacemos. Y yo creo que rendir cuentas, saber cómo hacemos las cosas y ver si una inversión puesta en un sitio o puesta en otro tiene un retorno, esto para mí es importante y creo que es un elemento clave. Entonces, yo creo que la contribución que hemos hecho los economistas al campo sanitario es que hemos añadido la parte de medición de costes a la medición de la eficacia o de la efectividad en función de los resultados. Entonces, por eso creo que es un elemento positivo y que muchas de las mejoras que podemos obtener en el futuro van a venir ligadas a nuestra capacidad de medir resultados. Y ahí ligo con lo que ha dicho Quique, no podremos orientar el sistema hacia el valor y una financiación orientada a los resultados si no somos capaces de medir resultados y costes de forma rutinaria en nuestros sistemas, o que tengamos de forma rutinaria conectadas de verdad y muy fácil la historia en primaria y en especializada, que muchas veces decimos que existe historia conjunta, pero realmente cuando quieres sacar datos de seguimiento de un paciente en primaria y especializada, lo sé bien, pues al final no están tan conectadas. Tienes que coger los datos de tarjeta sanitaria, ver los datos primero en primaria, luego hacer un cruce específico con los datos de especializada, y eso no te permite hacer evaluación porque tienes que hacer todo el rato medición de resultados específicas para cada cosa. Entonces yo creo que eso es importante. Y luego, para mí la otra reflexión importante es que los economistas hemos tenido cierto éxito al introducir la eficiencia en lo que es la medición de dispositivos y sobre todo medicamentos, y que esto los profesionales sanitarios y los gestores y los decisores sí se lo han creído. Es decir, cuando hablamos de un análisis coste-efectividad, de un coste-utilidad, independientemente de la reflexión de Guillén, que puedo compartir en ciertos casos, pero es verdad que decir, bueno, una estatina frente a esta otra, un determinado medicamento frente a este otro, en esto sí que creo que los gestores ven claramente un análisis de minimización de costes. Si el coste por año de vida ganado por calidad es menor de 24.000, de 12.000, esto es eficiente. En esos casos, la eficiencia normalmente sirve para, o puede ser utilizada para que no entre en el sistema tecnologías que con una determinada disponibilidad a pagar no estamos dispuestos a incorporar. Y ese mensaje es bien cogido y bien argumentado por el decisor. El problema es que muchas veces la eficiencia lo que necesita es una inversión de recursos a corto plazo. Y ahí es cuando los decisores no se creen la eficiencia y los gestores no se creen la eficiencia. Es decir, cuando estamos hablando de análisis coste-efectividad, decir, mira, pues este medicamento no aporta nada nuevo, o el coste de este nuevo tratamiento para la EPOC o para la diabetes es de 60.000 euros por año de vida ajustado por calidad, es muy fácil decir, esto no es ineficiente y lo freno. Ahora, cuando nosotros le estamos diciendo, por ejemplo, a un gestor que una de las tecnologías más eficientes que tiene es en invertir en médicos, o invertir en tiempo de profesional, o invertir, por ejemplo, en programas de ejercicio físico para determinadas poblaciones, por ejemplo, ancianos en residencias. Hay trabajos en Extremadura, por ejemplo, que el coste de un programa de ejercicio tutelado en residencias era de 400 euros por año de vida ajustado por calidad.
Las variables de calidad de vida, resultados clínicos, consumos de medicamentos de estos ancianos mejoraban de forma espectacular. Un estudio piloto que no se lleva a cabo, ¿por qué? Porque supone una inversión en capítulo 1 que no nos creemos de verdad que al final, a medio o largo plazo, vaya a tener un resultado. Lo mismo pasa con un trabajo que hicimos aquí en Castilla-La Mancha, en el que analizamos de qué dependía la prescripción eficiente de los médicos de atención primaria. Es decir, qué variables influían en una mejor prescripción y en una prescripción más eficiente. Bueno, pues las dos variables que eran más significativas, y este estudio lo presentamos delante del consejero, y el consejero se te queda mirando, y era el cupo y el tiempo por paciente. Aquellos médicos de atención primaria que tenían un menor cupo y dedicaban un mayor tiempo por paciente, tenían una prescripción más eficiente para el sistema. Entonces, el resultado es, si usted quiere a lo mejor reducir el gasto sanitario, a lo mejor no hace falta también poner tanto el foco en el medicamento, tendrá que poner también foco en el papel del profesional y en el circuito asistencial. Es decir, yo creo que de verdad la asignatura pendiente que tenemos es aplicar la eficiencia en lo que es el proceso asistencial y tratarlo de una forma integral. Por ejemplo, tratamos la enfermedad en lugar de invertir en prevenirla muchas veces, porque lo estamos viendo, los recortes en dónde han venido prácticamente, muchas veces en salud pública, en prevención. Tenemos una visión demasiado cortoplacista y la economía te está diciendo muchas veces que la eficiencia no es reducir costes en el presente, es buscar el mejor retorno. Bueno, pues yo creo que esa visión es la que todavía no ha calado en el decisor. ¿No crees, Álvaro, que en parte tampoco cala? A ver, hay mucho ejercicio académico. Esta es una crítica que no soy sospechoso de ser contrario a los estudios de eficiencia. Pero sí es cierto que cuando hablas con decisores tienen un problema, que es la restricción presupuestaria. Algo que parece que en el imaginario colectivo del sistema sanitario no funciona. Todo lo mejor para mi paciente, cuando esto no es una realidad, es todo lo contrario. La impresión que a mí me da es que los ejercicios académicos pulcros que han producido resultados como los vuestros, de gran relevancia, al no estar ligados al impacto presupuestario que suponen, o están ligados, pero esta es la madre del cordero, en realidad, que le implica al gestor asumir esta decisión y no esta decisión. Al gestor, si es que estás trabajando para un consejero, o al ministro de Sanidad, estás trabajando en términos de país, ¿no? Y yo creo, mi crítica es que, y cada vez menos, estamos en esa transición ahora, los estudios de coste-efectividad, por poner un ejemplo, van más acompañados del estudio de impacto presupuestario, porque o lo tienes a la vez o no tiene sentido para tomar una decisión. ¿Estás de acuerdo con...? Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, cualquier análisis de eficiencia, de coste-efectividad, tiene que venir acompañado de un impacto presupuestario. Lo que pasa es que muchas veces se confunde el impacto presupuestario con el resultado en la eficiencia. Y esto lo hemos tenido, pues, en muchos casos en lo que se dice, no, esto, por ejemplo, los nuevos anticoagulantes orales. Entonces, en los nuevos anticoagulantes orales, el impacto presupuestario, si se lo queremos dar de golpe a todos los pacientes, es muy alto. Cuando tú coges las evaluaciones que han hecho las distintas, ya no la industria, pero tú coges las evaluaciones de la industria, las evaluaciones de las agencias internacionales, al final lo que te están diciendo es que estos medicamentos para unos pacientes con unas determinadas características son eficientes. Entonces, yo creo que son dos cosas distintas. Por un lado ¿es eficiente o no? Y luego el impacto presupuestario es este. Como no vamos a tener dinero para todo, tendremos que ver cómo priorizamos y cómo vamos introduciendo esto de forma paulatina. Entonces, yo totalmente de acuerdo. Un análisis de eficiencia que no vaya ligado a la restricción presupuestaria, al impacto presupuestario, es fuego de artificio, absolutamente. Sí. Hay otra restricción que yo creo que hace que un poco, y en este caso los gestores, ya no digo los grandes decisores políticos, los gestores, y me imagino que lo que les pasará a muchos de los directivos que están ahora aquí en el público, y hay una restricción que también consiste en que hacer desaparecer algo del sistema sanitario
es prácticamente imposible, ¿no? Entonces yo creo que muchos creemos en las políticas de sustitución, ¿no? Parece que si algo se puede hacer en atención primaria, ha demostrado que es más resolutivo, más eficiente, mejor para el paciente, evita riesgos innecesarios, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que dentro de estas políticas de sustitución, y a lo mejor incluso sin poner un tema tan macro como pueda ser el papel de la atención primaria, yo creo que cualquier directivo de los que están aquí seguro que le llama a su puerta más de una vez, pues el coordinador del centro de salud dice, oye, si me pusieses una enfermera más, ahorraríamos un montón porque haríamos no sé qué, no sé cuántos y ahorraríamos un montón. Y entonces la pregunta del directivo será, bueno, ahorraríamos, pero entonces ¿qué hago? Tengo una restricción absoluta para eliminar este puesto de otro profesional, por seguir el ejemplo, que a lo mejor resultará innecesario o resultará ya con menores cargas, ¿no? Y una de las restricciones importantes en gestión, estoy de acuerdo, hay proyectos que para conseguir su eficiencia, en la curva de gastos, necesitan incrementar un gasto de entrada, es una inversión de la que se espera que con el tiempo esta inversión consiga un amortiguamiento de la curva del crecimiento, etc. Pero un poco la limitación, trabajamos con presupuestos anuales, ¿no? Por lo tanto, a mí no me cuentes que dentro de 5 años esto será mucho más eficiente e implicará menor coste por unidad producida o por habitante o lo que sea, porque mi presupuesto es el de este año. Y segundo, porque difícilmente, a ver, yo aquello yo en 30 años gestionando no he visto nunca que sea posible sustituir algo por otra cosa. O sea, no recuerdo, a lo mejor sí, yo recuerdo cuando dijo, no, si se atienden las urgencias en atención primaria, las urgencias en los hospitales van a bajar. Es posible que a lo mejor hubiesen subido mucho más, pero si se ponen en atención primaria, las de los hospitales no bajan, ¿no? O si se ponen enfermeras a hacer una actividad que antes hacía el médico, podremos tener menos médicos atendiendo a los pacientes. Tampoco pasa, ¿no? O sea que yo creo que es una restricción importante, ¿no? De otras maneras, después una acotación del estudio este que habéis hecho, yo sí que estoy de acuerdo que una de las inversiones que hay que hacer en pro de la eficiencia, es decir, en pro de una atención sanitaria de valor, es posiblemente mejorar los tiempos de atención, ¿no? Es decir, y yo creo que empieza a haber algunas evidencias que el tiempo de atención, incluso tiempo de atención, incluso el complementar la atención con ampliación a lo mejor de otros actores, etcétera, etcétera, esto mejora porque esto pues favorece la interfase entre el paciente y el profesional, asegura cumplimentación, asegura seguimiento de tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, así. No, lo que me suena que en otros estudios, pero eso no es el debate de hoy, el tema de los cupos o de los cupos grandes y pequeños, recuerdo algún dato al revés, es decir, que quien más tiempo tenía, más gastaba en farmacia, y quien tenía un cupo muy grande, pues al final posiblemente veía menos población bueno, pero esto es un tema secundario. Yo, por unir un poco lo que tú estás diciendo, a ver, lo que tú estás comentando de las prioridades presupuestarias, sí que es verdad que tenemos el hándicap que efectivamente, como tú bien dices, los presupuestos son anuales, pero yo creo que también lo que hace que tanto a los políticos como a los gestores tampoco en nuestra agenda tengamos incluido el tema de la eficiencia es que solemos poner en marcha, o sea, vivimos en un país en general donde hay poca cultura de la evaluación de la eficiencia y evaluación de casi nada. Entonces, claro, como evaluamos poco, luego tenemos poco criterio para decir si esta medida realmente ha sido eficaz. Casi todos hablamos de oído, ¿no? Y como además normalmente los gestores en el mundo sanitario vivimos de espaldas a los economistas, a los investigadores, hay multitud de estudios, de investigación, pero realmente luego no se aplican a la práctica clínica. ¿Qué pasa? Que ponemos medidas en marcha que, en principio, si se hubiera hecho una evaluación rigurosa, se sabría que han sido efectivas, pero si eso no va acompañado de esos resultados y de que esos resultados se den a conocer y se sepan, pues claro, al final tampoco tienes presión a un político
o a un director decirle esto hay que ponerlo en marcha porque es eficiente, ¿no? Porque realmente es que se evalúa muy poco de lo que hacemos, ¿no? Entonces, en atención primaria, a ver, durante mucho tiempo hemos utilizado el discurso de la atención primaria tiene que ser más resolutiva. Vale, ¿cómo se hace más resolutiva la atención primaria? Pues, por ejemplo, facilitándole a los médicos de atención primaria el acceso a todas las pruebas complementarias. Igual que si fuera un médico de hospital, con los mismos criterios, igual que cuando un médico de hospital tiene que solicitar un TAC, tiene unos criterios, el médico de atención primaria con los mismos criterios lo puede solicitar. ¿Qué pasa? Yo siempre lo decía, o sea, no tiene ningún sentido que digamos que todos los médicos de primaria van a tener acceso a todas las pruebas complementarias si a continuación no medimos si realmente la primaria ha sido más resolutiva a raíz de tener acceso a todas las pruebas complementarias. Entonces, ¿qué pasa? Que como no tenemos resultados porque no los medimos, porque no tenemos esa cultura, pues al final eso todo el mundo lo presupone, pero como no tenemos resultados fiables, pues al final, ante una época en la que haya que recortar, pues se suprimen pruebas complementarias, por poneros un ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que va un poco en esa línea, ¿no? De la poca cultura que hay de evaluación. Claro, pero es que si no puedes evaluar, la otra parte que yo creo que estamos viendo en todos los países es que si queremos orientar el sistema hacia el valor, es decir, si al final lo que queremos es hacer cosas que aporten valor al paciente y a los ciudadanos, la única forma de hacer esto es evaluando. Sí, sí. O sea, tú no puedes orientar la financiación hacia el valor si no obtienes una evaluación de resultados y de costes. Entonces, antes o después, estas cosas poquito a poco van a ir cambiando. Y yo creo que sí que la única forma de hacer uno de los pilares que van a, desde mi opinión al menos, que van a contribuir hacia la sostenibilidad es precisamente el tema de la orientación de la financiación hacia el valor. Luego, por ejemplo, muchas veces es verdad que los gestores te hablan de las restricciones que tienen a la hora de tomar decisiones y lo de la sustitución. O sea, yo creo que sí, que al final sí que hay sustitución, o sea, al final termina habiendo sustitución y lo hay además por un motivo de eficiencia. Cuando los precios relativos de los distintos factores de producción cambian, esa sustitución que antes el gestor no veía, rápidamente la ve. Pongo un ejemplo, otra vez, el tema de la anticoagulación oral. Muchas veces te dicen, bueno, es que nosotros ya tenemos montado todo el sistema de control del sintrón y esto es un coste hundido y yo ya tengo a mi personal, etcétera, y entonces aunque yo tenga una tecnología que hace que no tenga que controlar esto, pues como yo ya lo tengo montado, no me estoy ahorrando nada por esto. ¿Qué va a ocurrir cuando dentro de 10, 15 años, o dentro de 8 o de 10, estos medicamentos ya tengan un expertise por parte del clínico, ya haya el tema de los antídotos, hayan aparecido genéricos y los precios hayan bajado a precio genérico? ¿Vamos a seguir manteniendo los controles? Probablemente no. Entonces, el problema no era la excusa de que no los puedo mover, es que al precio todavía no me compensa hacerlo. O sea, que al final es todo un problema de eficiencia y de precios relativos. Y yo creo que sí hay sustitución. A ver, yo, un poco tirando del hilo, también por nuestra culpa como científicos, somos muy de mantras. Y ahora el valor, y luego el pago por resultados, y al día siguiente no sé qué, y así cada uno va con su nicho y se va haciendo sitio en el sistema de ciencia, que es muy complicado, ¿no? Y el primer problema es que la agenda de investigación la marcamos nosotros y puede no ser de interés de los que toman las decisiones. Está habiendo una transición también en ese sentido. Quizá no en mi área de conocimiento o en el área de conocimiento de Álvaro, que en realidad somos científicos traslacionales, por definición, porque lo que hacemos es analizar el sistema de salud y las preguntas que el sistema de salud, esto se ve menos. Pero cuando te pones a mirar el genotipado como la gran promesa, y entonces ves las de capital riesgo que ponen dinero, esto no deja de acabar impregnando el sistema y todos están empezando a pensar cómo financiarlo. Y de hecho ya se está teniendo que financiar cuando no sabemos para nada si eso sirve de algo o no. Los microarrays se han desarrollado mucho, el data science funciona divinamente, pero su aplicación a la realidad no se ha evaluado
in vivo. Y por tanto no sabemos. Es decir, que nosotros tenemos mucha de esta culpa. Andamos rayándole la cabeza a los directivos todos los días. Pero dicho eso, es verdad que no hay una cultura en España, no ha hecho mucha falta tampoco. Es decir, en los países en los que el entorno es competitivo, como puede ser un entorno de seguros competitivos, como puede ser Holanda, como puede ser Austria, como puede ser Alemania, tienen fuertes incentivos para evaluar lo que hacen, porque hay muchos agentes en compraventa. Y al final la financiación sí que va a seguir la información que se vaya desarrollando en el sistema. Otros tienen naturaleza evaluativa, pero están en el ADN. Estos son los países nórdicos. Estos, por propia bonomía, quieren evaluar, ¿no? Pero esto no nos pasa a nosotros. No nos pasa ni una cosa ni la otra. Bueno, se ve una cierta transición. Empieza a darse cuenta el personal que tener información relevante, bien construida, puede ser un elemento más para la toma de decisiones. Un elemento más, porque también los científicos nos empeñamos en decir que esto es la verdad. Y esto también está generando unos anticuerpos tremendos en quien toma las decisiones, que en lo que está pensando es en los costes y en la restricción presupuestaria. Claro. No está pensando en la eficiencia. El día de Pep es ese. Sí. Sí. Ya le puedo contar yo lo que sea, que su día a día es ese distinto, ¿no? Bueno, un elemento relevante, desde luego, es la evaluación, y ese mantra yo lo suscribo. Evaluación para decidir, pero con estos matices, ¿no? Sí. Pues, no, yo creo, recuperando un poco uno de los clásicos que siempre solíamos exponer o se exponen, yo creo también que marca una diferencia pues, que es muy propia de nuestro sistema, ¿no? Es decir, cuando hablábamos de gestión clínica de eficiencia siempre decíamos es que el 70% de los recursos los decide un médico en su consulta, ¿no? Por lo tanto, esto no es una empresa donde el decisor pueda orientar los costos y el gasto y la eficiencia, sino que ahí pues es esto. Yo creo que tengo la impresión, también un poco como recién llegado una vez más, tengo la impresión de que se avanzó en algún momento, yo creo que atención primaria mucho más, en la descentralización, el poner, el hacer llegar información más o menos digerida a los profesionales sobre su práctica clínica, que de por sí yo creo que tiene un valor enorme, ¿no? El verte retratado en una lista de indicadores donde tú pues o tienes un rendimiento menor o prescribes más fármacos inadecuados o todavía mantienes algunas de las prácticas clínicas pues que se ha demostrado que no tienen valor, pues te ves retratado en esto y yo creo que esto es un correctivo para mí fenomenal y posiblemente de los más útiles, ¿no? Pero también tengo la impresión de que en estos años, un poco y como respuesta a la crisis, lo que había sido el discurso de la descentralización en sus múltiples formas de presentación, de la gestión clínica, de la implicación de los profesionales, del coordinador o el jefe como gestor de recursos, tengo la impresión de que esto ha ido perdiendo peso debido a los procesos, digamos, de concentración y de toma de decisiones más verticales, ¿no? Por la urgencia de solventar temas de la crisis, desde luego, de los sitios donde yo conozco, pues un poco la toma de decisiones pues se va subiendo algunos escalones hacia arriba, ¿no? Y entonces hay pocas decisiones que transferir porque se han ido concentrando, ¿no? Por tanto, yo creo que es uno de los elementos a recuperar. Es decir, si realmente queremos basar, y yo creo que sí, un poco las políticas de mejora de eficiencia en un modelo de gestión clínica, en un modelo que básicamente desde la práctica clínica se identifiquen lo que son prácticas clínicas inapropiadas, prácticas clínicas innecesarias, hospitalizaciones, prescripciones innecesarias, pruebas, tal, no queda más remedio que bajar esto a este nivel. Y creo que ahí hemos perdido unos años y hemos perdido instrumentos. Posiblemente no es de forma generalizada en todo el país,
pero sí que es verdad que el sector en sí mismo ha perdido algunas batallas y posiblemente ha generado algunas desconfianzas en los macrodecisores de la Administración, ¿no? Léase consejerías de Economía y Hacienda, léase sistemas de control varios que emanan de estas consejerías, léase consejerías de Función Pública, léase todo el que puede incorporar alguna restricción, ¿no? Y en cambio hemos dejado de transferir hacia abajo, o por lo menos no de la misma forma, estas herramientas. Información yo creo que sigue habiendo, aunque también yo creo que la crisis también ha hecho que los sistemas de información, bueno, aparte ahora con lo del CIE 9 y el CIE 10 y estas historias, que esto ya es una película de terror, pero el sistema también se ha resentido en los sistemas de información. Es decir, posiblemente ahora gestionamos con una información de menos calidad que hace unos años, por lo menos en el nivel más básico. Pero yo creo que, aunque sí que ha fluido información, yo creo que se ha ido retirando capacidad de delegación. Yo creo que en este momento hay más desconfianza, de facto, aunque en los discursos todos decimos que los profesionales son los que deciden y tal, pero yo creo que en este momento, por lo menos en los que yo conozco de primera mano, hay mucha menor delegación. Hay mucha menor delegación en los profesionales, en los equipos y en los propios equipos de dirección de atención primaria o de los hospitales. Las propias gerencias, en este momento hay mucha menos capacidad de decisión. Por lo tanto, si no se vuelve a generar esta confianza en un sistema que va de abajo arriba, en la toma de decisiones, pues posiblemente no encontraremos una buena mejora. O sea, ¿estás diciendo de que pongamos más el acento para la mejora de la eficiencia, porque Enrique también lo ha apuntado, en la microgestión, Sí. más que en la macro y la meso? Sí, Sí. Más en la microgestión, absolutamente, sí. ¿no? Sí, y Claro, además, si no hay autonomía, si no hay un cierto nivel de autonomía y unos incentivos para los que tienen que hacerlo, no van a implantar la eficiencia de arriba hacia abajo es imposible. Tiene que venir de abajo, totalmente de acuerdo, totalmente de abajo hacia arriba, pero tienes que tener autonomía e incentivos que no tienen por qué ser económicos, pueden ser de otro tipo, para llevarlo a cabo. sí, aunque yo soy un poco escéptico. Estoy de acuerdo con el fundamento. Estoy escéptico por varias razones. Nunca se ha hablado de la eficiencia, se ha hablado del coste. Sí. Y el coste, y el coste, y el coste. Y lo que sea... O de gasto más que de coste. O de gasto, sí. Mejor dicho, sí. Y lo que ha destilado y ha permeado en el sistema ha sido eso. Y cuando se empleaban los DRGs en el siglo no sé cuántos, y ahora los CGAs y luego los CRGs, etcétera, etcétera, en el fondo esto no se ha utilizado como herramientas de gestión clínica, se han utilizado de otra manera distinta. Y en el fondo, por lo que te están mirando es por lo que gastas en farmacia y número de prescripciones por dosis diarias definidas y coste asociado. Y sí, hay algunos incentivos que pueden, más bien blandos, sobre si uso cefas de primera o de tercera o lo que sea que haya, ¿no? Pero en el fondo lo que está permeando todo el rato es esta idea de gasto y no la idea de hacer buena medicina. Que esta es la idea que generaría más eficiencia global de sistema por metro cuadrado, ¿no? Entonces, volver al discurso de vamos a hacer buena medicina, me podéis decir alguno, es que no se hace buena medicina ahora. Si estuviese esto lleno de clínicos, ya me habrían... Bueno, se hace buena medicina relativamente, es decir, si observamos las variaciones injustificadas de práctica médica, pues bueno, podemos deducir que hay bastante margen de mejora. Pero bueno, enfocándonos en hacer mejor medicina, pongámoslo de esta manera, ganaríamos en eficiencia. Incentivos. A ver, un sistema de pago por salario, cuyo variable no es variable, es fijo, con estas pequeñas cositas de baja intensidad en primaria que no en especializada. Las peonadas, que están pensadas para hacer más, no para hacer mejor. Con ese contexto,
un contexto organizativo que para que seas jefe de sección, que es lo único que va a hacer que superes la barrera del salario de adjunto, tienes que enfrentarte a una prueba, la que sea, pero vas a ser tú y no otro más. No, la carrera profesional acotada. Entonces, el incentivo organizativo fuerte es me aferro a una nueva tecnología y soy el único que la sabe manejar. La fascinación tecnológica como principal incentivo de la organización. Nuevamente, esto no es exactamente un sinónimo de eficiencia. Entonces, en ese contexto soy bastante pesimista. No obstante, las experiencias que tenemos de informar a los profesionales de las variaciones injustificadas de la práctica médica son una potente palanca para producir cambios en la parte micro. Y ahí yo centraría el tiro. Venga, mojaros. ¿Qué prioridades para mejora de la eficiencia introduciríais en el sistema sanitario en general y en concreto más en la atención primaria, puesto que estamos en un congreso de directivos de atención primaria? En el sistema. Oye, yo si vienes una hada madrina de aquellas que te dicen, ¿no? Puedes elegir una cosa y tal, pero yo creo que también se nos ha pasado ya el arroz. Yo cambiaría las relaciones laborales. No estoy diciendo laboralizando, pero cambiaría las reglas del juego en recursos humanos. Yo creo que es uno de los grandes lastres en el sistema, en la macro-mesogestión. Yo creo que es uno de los grandes hándicaps la falta de flexibilidad o sea, tener más herramientas en la gestión de recursos, en la gestión de recursos humanos. Para la configuración de equipos, yo creo que en primaria ha habido experiencias yo creo exitosas. O sea, no es lo mismo. En primaria hemos basado nuestro modelo en el trabajo en equipo. No es lo mismo un equipo que se configura de acuerdo con afinidades profesionales, etcétera, etcétera. No es lo mismo poder establecer sistemas de selección o de bolsas o lo que sea de una forma que de otra. El sistema retributivo no incentiva, como decíamos. Yo, si a mí se me dijesen solo puedes pedir un deseo de cambio, pensando en que otras cosas incluso son más difíciles, yo plantearía en el país. Yo creo una cosa, también déjame decir una cosa, yo creo que también el sector estamos obligados un poco a hacer lobby ante lo que yo creo que es la falta de conocimiento o la falta de comprensión por parte, en este caso hablo por parte del mundo de la política no sanitaria, sino general, de lo que necesita el sector en cuanto a gestión. Es decir, que sigamos gestionando nuestros hospitales o nuestros centros de salud, salvo aquellos que tienen una fórmula de gestión, tanto en un lado como en otro, que lo sigamos gestionando como un departamento de la Administración a todos los niveles. A mí me parece que hay que concienciar a alguien de que esto no puede ser así, ¿no? De que un hospital con 5.000 trabajadores, con 360 millones de gasto, no tenga ni CIF, ¿no? O sea, que no existe bajo ningún concepto, y que todo lo que hace el gerente lo hace por delegación de delegación de delegación. Esto es un absurdo, ¿no? Ahí después cualquier transferencia de participación o de implicación se pierde. Pero yo cambiaría, yo donde metería mano es en el sistema de recursos humanos. Así que no lo diré en público. Pues sí, necesitamos una hada madrina para eso. Porque si no... Yo introduciría algo parecido, en el macro, pero no en recursos humanos. Yo lo que introduciría es una competencia entre los proveedores. Es decir, poder introducir un grado de competencia entre los distintos equipos o centros y luego modificar en cierta forma la financiación de la asistencia. Es decir, hasta ahora la financiación se basa más en un concepto poblacional corregido por aspectos demográficos, de personas mayores, dispersión, el concepto de insularidad. O sea, todas estas cosas están bien, pero no nos dejan margen a introducir una financiación en algún aspecto por resultados. Es decir, que yo también introduciría una corrección de esta financiación
en función de alguna variable de resultado y que permitiese no solamente la competencia entre los proveedores, sino incluso entre los propios sistemas. Yo veo dos, o sea, por hacer énfasis en la parte más clínica, porque si se tiene que producir un cambio, tiene que ser desde la parte clínica. Sí. No va a ser desde la parte de gestión o desde la parte de la administración o desde la parte de la política sanitaria. Y he diferenciado gestión de administración en tu honor. Entonces, si hemos de mirar en términos de impulsar el cambio desde lo clínico, hay que trabajar mucho más el tema de la utilización apropiada. El ser conscientes de las... Ahora estoy trabajando con los traumatólogos del Miguel Servet, la residencia sanitaria de allí de Aragón. Ellos querían montar un pequeño cuestionario, brevísimo cuestionario, para pasarle al paciente, conscientes de los problemas de variación injustificada, ¿no? 5 preguntas, las 5 preguntas claves que ellos harían en la consulta, pero que les aparezca en la pantalla del ordenador y cliquen. Y debajo tiene un sistema de ponderación que hemos creado con ellos, un grupo de consenso. Curiosamente, luego miramos los operados y los no operados por ellos mismos y vemos la distribución que tiene el peso que le han concedido a ese paciente. A más peso, más probabilidad de ser intervenido con éxito y con buen resultado posterior. La curva de los operados y de los no operados se solapa completamente. O sea, ellos indican independientemente de la clínica. Esa es la consecuencia. Ahora son conscientes. Bueno, esto pasa en todo el mundo, ¿eh? Los de Aragón se han atrevido a dar la cara, pero esto pasa en todo el mundo. Bueno, ahora son conscientes. A partir de esa conciencia estamos trabajando en cómo modificarlo. Bueno, ahí es donde pondría el acento. Como 1000 ejemplos, ¿eh? Y en primaria, las pruebas innecesarias. Las pruebas innecesarias para mí es un elemento. Yo creo que no está bien comprendido el concepto de que lo que me encuentro en la base epidemiológica de primaria son sanos, no enfermos. Y por tanto la probabilidad de falsos positivos es altísima. Tampoco está bien comprendido el caso de que las pruebas en serie producen muchos falsos negativos por un tema de probabilidades condicionadas de Bayes, teorema de Bayes, que ya sé que lo tenemos todos abandonado. Pero la probabilidad de que te encuentres un sano cuando no lo es se incrementa conforme aumentas el número de pruebas. Y pensando que estamos haciendo medicina defensiva nos estamos metiendo en un lío. Y creo que tampoco está bien comprendido el concepto de coste marginal y beneficio marginal. La gran crítica al cribado, esta mañana estábamos oyendo los temas de cribado de cáncer de mama, que si efectivo, si no efectivo, etcétera, etcétera. Hay una efectividad demostrada del cribado de cáncer de mama, pero esa efectividad es cambiante con el tiempo. Porque cuando tú ya tienes a toda la población cribada, la probabilidad de encontrar un nuevo caso ya es marginal. Y tienes montado todo el dispositivo de cientos de millones para ese solo caso. Sin entrar en términos de falsos positivos ni nada parecido, ¿no? Entonces, tampoco están bien comprendidos estos conceptos de tasa basal, de efectividad dinámica, de competición, de mortalidad, pues otro concepto no comprendido. Y este concepto es muy importante en primaria. Y con estos conceptos bien comprendidos, la mejora en la adecuación de la utilización estaría servida. Pero hay que dedicarle un tiempo. Bueno, si os parece, vamos a ir introduciendo preguntas del público. Una dice, ¿qué hacer cuando se demuestra que una medida o programa a nivel sanitario aplicada a la población no es eficiente? ¿Y cómo hacerlo? Voluntarios.
Pero, Esta es de Quique. pero el que ha preguntado, Una o la medida. que ha El que ha preguntado, preguntado no sé quién es ni a qué se dedica. Son anónimas. la pregunta es si la alternativa, o sea, perdón, la pregunta. Sí, yo creo que es que la cuando se respuesta demuestra que no pa- es eficiente, lo que hemos comentado antes, que es muy difícil quitar del sistema sanitario prestaciones, ¿no? Aunque se sepa Sí, a lo no. mejor su baja eficiencia o su... Sí, sí. Lo que pasa que la alternativa con la inversión a corto plazo que hablaba antes Álvaro es posible. Por ejemplo, esto es caso real también, ¿no? Esto es Navarra, Hospital de Estella, Hospital de Navarra en Pamplona. Estupendas tasas de mortalidad, de baja mortalidad, después de hacer una angioplastia en Navarra. El código infarto es de los más avanzados del país, creo que lo sabéis. Bien, ¿debemos poner en Estella angioplastia primaria? Porque es más eficiente que la fibrinolisis. Entonces, hay que saber que si en Estella, que ven 20 casos al año, hacer angioplastia primaria tiene unos riesgos mayores que hacer la fibrinólisis y mandar. Es decir, la cuestión es, no es monolítica la respuesta, para empezar, es si la alternativa es posible o no es posible, en términos de manos, por ejemplo, en términos de volumen necesario para obtener los mismos resultados que con la alternativa. Teóricamente es mejor, o sea, desde in vitro, si es más eficiente, implantémosla. Pero in vivo tienes que estar pensando en términos de capacidad de implementación, que los pacientes tengan la misma calidad que en in vitro. Y ya sabéis que los ensayos clínicos que se hacen... Bueno, hay un par de estudios muy graciosos sobre ensayos clínicos hechos en un hospital, que cuando se implementa la medida en el hospital no funciona igual, por el efecto sesgado del ensayo clínico. Pues en su contrario, podría ocurrir en términos de eficiencia. Por tanto, os recomendaría, o le recomendaría a la persona que ha preguntado esto, que mire los escenarios que Osteva, la Agencia de Evaluación de Tecnologías vasca, creó para asegurar la desinversión de las tecnologías sanitarias. Hay 7 escenarios que lo que hacen es repasar esta idea que os acabo de poner encima de la mesa. No es directa la decisión de es más eficiente, desinvierto lo otro e invierto en esto. Otra pregunta. Habéis hablado del uso racional del medicamento. ¿Dónde? ¿En primaria, en especializada, en los dos? ¿En un sistema sanitario público influenciado por el partido político de turno? ¿Cómo ser eficiente a largo plazo? En relación al medicamento. No, parece que son dos preguntas diferentes. No, yo creo que el uso racional del medicamento, eso es en primaria y en especializada. Es decir, Sí, claro. es absolutamente fundamental. Y luego, yo creo que en muchos casos, claro, con esto, yo creo que para mí sí que hay un cierto enfoque diferencial entre primaria y especializada, donde el uso racional o la utilización de la evaluación económica, yo creo que se puede ser más taxativo y con una recomendación más fuerte, probablemente allí donde las alternativas terapéuticas que tienes son mucho mayores, en lo que tú puedes decir, bueno, pues realmente frente a todo lo que hay, pues esto pues puede ser un poco mejor, pero es claramente ineficiente. Entonces, yo creo que sí que se tiene que buscar el uso racional del medicamento en los dos ámbitos y también, aunque parezca algo que va en contra de lo que estoy diciendo, también tenemos que saber cuándo tenemos que hacer un uso ineficiente del medicamento. Es decir, porque a veces tenemos que hacer un uso ineficiente, pero no pasa nada. Es decir, tenemos que saber cuándo estamos cometiendo una ineficiencia y saberlo y calcularlo. Entonces, me estáis diciendo, ¿cómo un economista
puede defender la ineficiencia en el uso de un medicamento. Pues porque no te ha dado tiempo a comer, estás con hipoglucemia. Estás con hipoglucemia, no te ha dado tiempo a comer. Puede ser. Pues básicamente tú tienes tratamientos en los que no hay alternativas, tratamientos en los que a lo mejor la ganancia de eficacia es relativamente corta y en años de vida ajustados por calidad por quali el ratio es muy alto, pero eso puede contribuir a una mejora de la calidad, no tienes otras alternativas. Y entonces, todos los días en el sistema sanitario se hacen cosas que sabemos que son ineficientes y las hacemos porque no hay otra forma de hacerlo. Tampoco pasa nada, es decir, que yo creo que muchas veces el tema de la eficiencia es, bueno, donde podamos tomar decisiones con una visión estrictamente de eficiencia, tomémosla. En donde tenemos que ver otras cosas, que es prioridad clínica, prioridad, tipo de paciente, porque es verdad, la sociedad no está dispuesta a pagar lo mismo al final de la vida que en un niño o que en un enfermo crónico. Entonces, todas estas cosas creo que sí que hay que ponerlas encima de la mesa y no pasa nada. Muy bien. Bueno, yo me gustaría, vamos ya un poco justos de tiempo, que intentáramos hablar de dos temas que creo que se han quedado así un poco en el aire. Primero, todos sospechamos que la falta de coordinación primaria y especializada, que es una realidad, hay muchas bolsas de ineficiencia, entonces que pensemos en qué tipo de medidas podrían mejorar la eficiencia en esta interfase primaria y especializada y también qué medidas pueden ser eficaces en el mundo de la participación del ciudadano para también aumentar la eficiencia en el sentido que hemos hablado al principio, ¿no? De que vivimos ya en un mundo sanitario en que es imprescindible que el paciente se implique con su proceso asistencial, pacientes cada vez más formados, pacientes activos, las escuelas están proliferando en todas las comunidades autónomas y en qué medida como administración sanitaria, como gestores sanitarios, tenemos que permitir esa participación que nos ayude a mejorar en eficiencia, teniendo claro que siempre el paciente es el centro del sistema. Yo respondo a lo primero, es un clásico, ¿no? Lo de la coordinación primaria especializada. Supongo que en todos los congresos de la SEDAP habrá habido una mesa o habrá habido un debate sobre la cuestión, ¿no? Entonces, yo sin entrar, el debate más macro, que yo creo que se tenía hace unos años y que posiblemente todavía era lo de la gestión compartida, ¿no? Lo de la integración, lo de las gerencias únicas, o tal. Sí, pero no nos quedemos en el modelo organizativo. No. ¿Vale? Yo creo que bajando a práctico, yo diría que dos cosas pueden mejorar la eficiencia. Una es la comunicación. Bueno, yo el otro día, por aquí está el gerente de primaria el otro día estábamos discutiendo este tema. A mí me sorprende que todavía no nos podemos comunicar por teleconferencia o por Skype o por algo que nos permita en un momento dado comentar directamente un caso. Entonces yo creo que romper el máximo de vías de comunicación facilita y permite la toma de decisiones compartida, ¿no? Ante casos concretos, no para hablar, no para hacer una sesión clínica, sino para compartir la decisión, ¿no? Por lo tanto, diría, comunicación más tecnologías de la información puede ser un elemento importante para no despistarnos en una lista larga. Fíjate que yo he visto en perspectiva, en España hay mucha coordinación entre primaria y especializada. Sí. Pues, sí, ¿Otra visión? No, a ver, yo me dedico a mirar sistemas sanitarios en Europa, en Estados Unidos también, en Brasil, mirarlos despacio y es el mejorcito de todos en coordinación entre primaria y especializada. La tontería del P10, esto es un salto conceptual. El P10. Es un salto conceptual tremendo para algunos. Están vendiendo ahora los cuidados integrados en Europa. Acabaremos haciendo cuidado integrado en España porque nos lo habrán vendido desde fuera. Y aquí lo que hay que hacer es ajustes. Entonces, a ver, con toda la salvedad que bien conocéis, porque el día a día es tozudo, pero en términos comparativos no estamos mal. Yo creo que, a ver, para mí hay a lo mejor estoy muy sesgado por mi experiencia con los datos y la información, pero el día que alrededor de una mesa se sienten de distintos agentes de los distintos niveles asistenciales, y no me refiero a primaria especializada, porque tan mal coordinados están
los de la UBI o de la UCI de un hospital con cirugía vascular con el cirujano vascular, o entre el auxiliar de clínica que mueve al paciente la enfermera que el especialista y el de primaria. Tan mal organizados están. Pues cuando para un determinado tipo de paciente, pensemos en un diabético o pensemos en una persona con riesgo cardiovascular que tiene un ictus, cuando alrededor de una mesa se sienten todos con los datos de ver que ese paciente y N pacientes similares a ese paciente han mejorado su supervivencia por el hecho de que se han puesto de manifiesto este problema de coordinación, que en el fondo los problemas de coordinación acaban con una reducción del tiempo de espera o con evitar una duplicación de fármacos que son incompatibles o cosas así. Cuando lo vean, en ese momento, es decir, cuando yo estoy viendo los programas de código ictus, los estamos analizando, código infarto, aquellos programas que exigen la interrelación de distintos profesionales, independientemente del nivel asistencial, todos estos profesionales están perfectamente coordinados. Y yo creo, coincido un poco que es, por un lado, la comunicación, y esto a veces es, muchas veces, lo que han dicho. Nosotros hemos hecho hace poco un trabajo sobre la mejora del flujo asistencial, por ejemplo, en psoriasis, y una de las cosas que los expertos decían era precisamente la coordinación entre el médico de atención primaria y el dermatólogo, y que en los casos de que en primaria tuviesen una duda, pudiesen tener una consulta a distancia desde el médico de atención primaria hacia el dermatólogo. Creo que también igualmente, y esto es algo que en otro trabajo parecido que acabamos de hacer en insuficiencia cardíaca, también se ponía de manifiesto. Entonces, por un lado, el grado de comunicación y de acceso del médico de primaria hacia el especialista, luego también todo lo que tenía que ver con formación. Es decir, que en muchos casos el médico de primaria es un médico que a veces, bueno, nosotros en el trabajo de psoriasis teníamos médicos de primaria que eran expertos en esto porque les gustaba, pero lo normal es que un médico normal de primaria no tenga por qué saber de psoriasis más que de otras muchas cosas. Pues bueno, pues muchas veces el tema de la formación por parte de los especialistas para ciertas cosas que son fundamentales. Y luego, volviendo a lo de los pacientes que nos has preguntado, yo creo que hay dos cosas importantes. Una que es más o menos polémica, que es la corresponsabilizar al paciente de los resultados en salud y de su propio tratamiento, y ahí podemos ver desde aspectos que están relacionados con estilos de vida, con adherencia, con saltarse o no una determinada cita o saltarse en una determinada prueba. Entonces estas cosas también yo creo que son importantes tener en cuenta. Y algo que en algunas... Sí, pero ¿cómo, Álvaro? Porque todos tenemos claro que la corresponsabilidad del paciente es fundamental. Pero alguna cosa más concreta. Bueno, pues a lo mejor si tú tienes, desde el punto de vista de la equidad y de la eficiencia, si tú estás utilizando recursos en alguien que no los utiliza adecuadamente, pues tendrás que dejar de utilizar recursos en esta persona y priorizarla en aquellos que sí que cumplen ciertos aspectos. Es decir, que tú a la hora de poder dar una cita a un especialista, a una prueba diagnóstica donde hay un determinado nivel de espera, pues puedes priorizar en función del grado. Esto, bueno, ya he dicho que... Hay países que ya lo están haciendo. Lo hacen. Sí, hay países europeos que ya lo hacen. Es polémico, Sí. pero creo que es una forma de corresponsabilizar. Y luego la otra cosa es también darle al paciente cierta capacidad de decisión sobre su salud y sobre su tratamiento. Y esto también ya hay países que lo están haciendo. Están lo que se llaman los presupuestos personalizados en salud, en donde precisamente en el área de primaria o en el área de rehabilitación, en Alemania, en el Reino Unido o en Holanda, los pacientes pueden elegir, por ejemplo, entre tener una determinada cantidad para un cuidador en casa, para un rehabilitador o para acudir al gimnasio, él y su pareja. Y entonces ellos deciden en qué gastarse ese dinero en función de sus circunstancias personales, que es culturales, renta, capacidad. Eso significa que tiene que haber una parte claramente
de esfuerzo explicativo por el profesional de cuáles son las alternativas. Usted tiene estas alternativas con estos resultados y con estos compromisos, y por supuesto un paciente que sea capaz de asimilar esa decisión, esa información y tomar una decisión. Pero esto se está haciendo y los resultados de evaluación de estas experiencias suelen ser positivos desde el punto de vista tanto de resultados en salud como desde el punto de vista de la eficiencia. Es decir, que a la gente, cuando se le cuentan las cosas y se le da a elegir, pues normalmente suele elegir bien. Estoy un poco de acuerdo, sí. Un poco solo. No del todo. Solo un poco. No veo el salto. A ver qué matice. Sí. No veo el salto entre darle a elegir y situar presupuestos, que son de culturas un poco lejanas a las nuestras en términos de asignación de recursos. Pero en lo que estoy de acuerdo, que es bastante, no es poco, es en lo de darle vela en el entierro, aunque no sea buena el refrán al paciente. A mi rollo de la utilización adecuada y tal. Cuando tú miras la distribución o sea, tú tienes cirugía electiva, que esto aplica a cualquier decisión discrecional, a aquellas decisiones que da tiempo a pensar, que son el 90% de las decisiones que se toman en el sistema todos los días. No hablo de urgencias, que a lo mejor tienes que funcionar con pocos argumentos y tienes que actuar sin más, ¿no? Pero en las decisiones discrecionales, que están muy fundamentadas en la experiencia previa del clínico y, por tanto, en su conocimiento heurístico, y relativamente poco fundamentadas en la evidencia, porque no de todo hay evidencia, siempre observamos cuando medimos o preferencias o resultados en salud, vemos que hay una curva prácticamente gaussiana en la que las mejoras de salud de los pacientes intervenidos por determinada intervención sucederán en la cola del 20%, que hay pacientes que no se beneficiarán en lo absoluto, son pacientes que no debían haber sido intervenidos, otro 20% en la otra cola, y luego en medio hay gran incertidumbre. Entonces, tiene toda la lógica, si la clínica no tiene certidumbre sobre lo que hay que hacer, que se comparta la incertidumbre con el paciente y que decida en función de beneficios y riesgos. Y las experiencias de ese tipo, no pensando en asignar presupuesto, sino pensando en reducir inadecuación en función de preferencias, esas experiencias, aunque escasas todavía, y en contextos culturales propicios, anglosajones habitualmente, en los que la palabra choice forma parte de su ADN, ahí han demostrado ciertas mejoras en la reducción del uso inadecuado y, por tanto, incremento de la eficiencia de los procedimientos. Yo sería partidario de intentarlo. Y en primaria tendría mucho sentido. No sé si mataríamos 2, 3, 4 pájaros de un tiro, pero si tú el cuestionario WOMAC, que es un cuestionario que sirve para determinar la capacidad funcional, el dolor de un paciente al que se le va a indicar, es ese paciente que te ha llegado con dolor de rodilla y tú estás entre si le hago la radiografía o si ya lo mando al traumatólogo. Bueno, pues si tú pasas ese cuestionario y tiene una puntuación de WOMAC, son 5 o 7 preguntas, baja, la probabilidad de que una intervención en esa rodilla mejore su calidad de vida, su funcionalidad y su dolor es muy baja. Y como este WOMAC, hay una serie de herramientas diagnósticas que podrían ser utilizadas en primaria. Bueno, pues ahí estamos trabajando con el paciente porque son cuestiones autoadministrados y le estamos haciendo consciente de la capacidad de mejora que tiene o no. Y evitas que vaya al traumatólogo, que sabéis que sí o sí, si va al traumatólogo, la probabilidad de que lo operen es mucho más alta, porque ellos han nacido para eso. Bueno. Enrique. Pacientes sí. Pacientes sí, por supuesto. Y por último, Enrique, ya que te tenemos aquí, eres un experto en variabilidad clínica y eso sí que es una fuente de ineficiencia a lo bestia, ¿qué hacemos?
Ya lo sabemos, hay una gran variabilidad clínica Sí. en cualquier evaluación que hacemos de cualquier proceso. ¿Qué hacemos con eso? Pues mira, ¿Qué pueden hacer los gestores con esa gran variabilidad clínica? Los gestores- ¿Cómo la gestionan en el día a día los gestores, para reducirla? Claro, es que los gestores se asustan, ¿Sí? porque es contracultural. Lo que le estamos proponiendo es desinvierte. Y ahora me tengo que enfrentar al jefe de servicio. Entonces es al revés. Hay que trabajar con el jefe de servicio y con los clínicos. Y cuando tú les enseñas, lo que me ha pasado con los traumatólogos, me ha pasado con todo tipo de especialidades. Al final, al ser conscientes de la variabilidad que tienen, ellos pueden luchar porque el dato esté mal, porque yo sea un mal científico, estarán ahí cuestionando. Pero cuando ya se resuelve esto y entramos en una dinámica de relación de profesionales, pues entonces enseguida se ponen manos a la obra, porque ellos saben dónde tienen los problemas. Entonces, tener un cuadro de mandos clínico para clínicos actualizado cuando lo necesitan en su ordenador, esta es la palanca más potente para el cambio. O sea, que les revierta la información continuamente. Absolutamente. Y discutirla entre ellos, cómo tenemos que mejorar esto. Ahora están discutiendo cómo hacer que operen a los que tienen que operar. Y eso que son traumatólogos. ¿Alguna cosita más queréis añadir, Álvaro? No, por mí está bien. ¿Nada más? Pues daros las gracias. Yo creo que ha sido una mesa súper interesante. Hemos tenido 3 puntos de vista muy diferentes. Yo me quedo con cambios en las relaciones laborales para mejorar la eficiencia, competencia entre proveedores, financiación por resultados, comunicación y tecnologías de la información, formación de los profesionales y de los directivos y corresponsabilizar al paciente y hacer especial hincapié en la microgestión para mejora de la eficiencia. Pues muchas gracias.